Hace años atrás, cuando era muy joven, conocí a una persona que me impactó mucho. Me impactó su forma de cómo había decidido vivir su vida. No fue una persona que logró en ese momento mucho dinero, no fue una persona que tenía muchas propiedades, pero esa persona había tomado una decisión, cómo vivir su vida. Y había tomado la decisión de vivir su vida para influenciar en jóvenes para que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Y cada día de su vida él vivió para ese propósito. Él vivió para esa meta que se había trazado. Vivir para influenciar en jóvenes. Yo lo vi hablar con jóvenes. Yo lo vi con esa pasión con la que hablaba con jóvenes. Yo lo vi dirigir campamentos, dirigir grupos. Yo lo vi aconsejar a jóvenes que estaban totalmente confundidos y no sabían por dónde andar, y él estaba con ellos. Yo lo vi usar su carro para muchas actividades de jóvenes, gastar sus propios recursos porque valía la pena vivir para lo que él había decidido vivir. Inclusive, como era una persona tan carismática, lo habían invitado a tener un programa de televisión, pero él lo rechazó porque no quería que nada le robe el vivir para el propósito que había decidido vivir, que era vivir para influenciar en la vida de otros jóvenes para que conocieran al Señor. El día que él se casó fue impresionante. No solamente fue un día hermoso para él y su novia, sino también ese día, ese lugar estaba rodeado de jóvenes. Todo ese lugar donde se realizó fue un jardín gigante para poder albergar la cantidad de jóvenes que él había influenciado para que jóvenes conozcan de Dios y conozcan al Señor Jesucristo. Hay personas que deciden vivir por una causa que vale la pena vivir. Martin Luther King decidió vivir por una causa de luchar por las personas que sufrían de racismo. Y él luchó por la justicia social hasta el punto de morir por ello. Vivió y caminó con ese propósito. Madre Teresa de Calcuta, conocida en el mundo por una mujer que decidió vivir para ayudar a la gente pobre y a la gente necesitada. Años atrás conocí a un joven llamado Matthew, que nosotros le decíamos Mateo, un joven con mucho potencial, con muchos deseos de lograr cosas en la vida. Este joven finalmente ya no lo vi más hasta que me enteré, estaba casado, tenía hijos y decidió vivir por una causa grande. Y se fue como misionero a la India para llevar el evangelio a las personas del mundo musulmán y pudieran conocer del Señor Jesús. Creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, queremos vivir por algo grande. Todos los que estamos aquí queremos vivir por alguna causa grande. Pero si nos miramos, estamos muy lejos de Martin Luther King, muy lejos de la Madre Teresa o muy lejos de ser misioneros e irnos a la India. Pero aún así, Dios quiere que tu vida valga la pena vivir aquí en la tierra. Que tú vivas aquí por algo grande, por algo que realmente vale la pena vivir. Y hoy día vamos a ver cómo tú y yo podemos descubrir a lo que Dios nos está llamando, que es vivir por una causa grande, por algo que realmente vale la pena vivir. Hoy día vamos a ver una historia fascinante, una historia donde Jesús va a hablar con unos hombres que tenían una vida cotidiana como tú y yo la tenemos. Unos hombres que trabajaban fuertemente, gente responsable, gente que tenía quizás sueños, gente que quería lograr cosas en la vida como tú y yo las queremos lograr. Y Jesús habló con ellos y Jesús trató con ellos y les mostró a ellos que hay algo más grande por lo que ustedes
pueden vivir. Es la historia que está narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y a través de esta historia de Lucas, capítulo 5, vamos a ver cómo Dios hace una invitación a personas que están viviendo en su vida cotidiana para lograr algo grande en su vida. Como tú y yo, que tenemos nuestra vida cotidiana, que tenemos nuestros sueños, que tenemos nuestras tareas cotidianas, todas esas tareas nobles con las que hacemos, tareas buenas, sueños buenos, pero aún Dios te dice, hay algo más grande por lo que tú puedes vivir aquí en la tierra, y hoy día lo vamos a descubrir. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a empezar con el versículo 1. Lucas, capítulo 5 y versículo 1. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Lucas nos narra una historia donde se encuentra Jesús con mucha gente, con una multitud muy grande, y nos ubica en el lugar y nos dice que estaba ¿dónde? A orillas del lago de Genesaret. Ese lago es un lago grande que se encuentra en el lado norte de Israel. Vamos a ver algunas fotos del lago para poder visualizar un poquito. Esa es una parte del lago de Genesaret. Veamos la siguiente foto, donde esa es otra parte del lago de Genesaret. Esta parte se ve muy bonita. ¿Dónde se encuentra realmente este lago? Vamos a ver el siguiente. Aquí está el mapa de Israel. Esta es la parte sur de Israel, Judea, y este es Belén, el Mar Muerto. Y acá tienes la parte superior, que es, podemos llamarle así para entender acá en Estados Unidos, el estado de Galilea. Realmente es la provincia de Galilea. Y en esa parte norte, aquí hay un mar que se llama el Mar de Galilea. Y ese es también conocido como el lago de Genesaret. En este lugar, Jesús hizo muchos milagros. La Biblia, cuando narra de muchos milagros de Jesús, los narra en el lado de Galilea. Y Genesaret es una villa que se encuentra en la parte norte de Galilea. Y estaba a orillas del mar. Y miremos la siguiente foto para ver un poquito qué la gente hace en ese lugar. Una de las tareas, de los oficios, del trabajo que la gente hacía en ese lugar era la pesca. Aproximadamente un barco de pesca tenía como 6 a 9 metros de tamaño, y ahí podían ellos pescar y poner sus peces y luego llevarlos para venderlo. Ese era lo cotidiano que sucedía en ese lugar. Y Lucas nos narra que Jesús se encuentra aquí, pero se encuentra rodeado de gente. La palabra gente en otras versiones es multitud, una multitud muy grande. ¿Qué quiere decir una multitud? Está rodeado con gente posiblemente así de conocidos, pero así de desconocidos. ¿No es cierto? Jesús no conocía mucha gente que estaba ahí, pero Jesús tenía un corazón para la gente. Quiero que entiendas algo en esta mañana. Jesús no solamente tenía un corazón hermoso y grande y apasionado por sus discípulos, por sus amigos. Él tenía un corazón grande por gente que no lo conocía, por gente que estaba ahí y que no sabía que estaban ahí, eran gente desconocida, no eran gente amigas de él. Y ellos estaban ahí por una razón. Esta gente tenía necesidad de escuchar el mensaje de Dios. Quiere decir que esta gente tenía necesidad espiritual y no lo encontraban la respuesta en la sinagoga. ¿Sabes dónde lo encontraron? Caminando por la calle, en su sitio habitual. No necesitamos solo aquí hablar de Jesús. Podemos hablar de Jesús en nuestro trabajo, podemos hablar de Jesús en la calle, podemos hablar de Jesús en cualquier lugar. Algunos han confinado a Jesús a un lugar, pero aquí está en la calle, con la multitud de personas, en su vida diaria. Y Jesús está con la multitud llevándoles el mensaje de Dios.
Cada día que nosotros tenemos, hay gente conocida cerca de nosotros, ¿no es cierto? Pero también hay gente desconocida cerca de nuestra vida. Y Dios las pone por alguna razón, la gente conocida y gente desconocida cerca de nosotros, para que tú y yo podamos tener un corazón para con ellos como Jesús los tenía. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 2 y versículo 3. Entonces, dice, vio dos de las barcas. ¿Quién vio? Jesús vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras, ¿qué estaban haciendo los pescadores? Lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús estaba en una barca, no estaba en un templo, no estaba en una sinagoga judía, estaba en una barca hablando a la gente del mensaje de Dios. Pero ¿qué estaban ahí? Vio a dos pescadores que ¿qué estaban haciendo? Lavando las redes. Acá tengo una red. A ver, ¿me ayudas, Gabriel, para abrirla? Porque no puedo abrirla, estoy sin la ayuda. Me va a ayudar aquí un pescador especial. Gabriel, ¿me ayudas a abrir? Y dice que los pescadores estaban lavando las redes. ¿Por qué estaban lavando las redes? Ellos ya habían terminado la faena de pesca, y cuando alguien termina la faena de pesca, y ahorita vamos a pescar, vamos a ver, no, gracias. Y dice que ellos estaban lavando las redes. ¿Por qué lavaban las redes? Porque después de pescar, ellos siempre necesitaban que la red no oliera a pescado, sino los pescados se alejaban. Entonces, después de toda una noche de mucho trabajo, aunque no habían pescado nada, ellos siempre tenían la costumbre de terminar lavando las redes. Y tenían ese trabajo y lavaban la red para dejarla, ¿qué? Preparada, limpia, para poder pescar al día siguiente. Uno a veces termina cansado y dice, voy a dejar eso para mañana. Ellos no, eran pescadores que sabían que al día siguiente, muy de temprano, tenían que llevar la red preparada para su trabajo de pesca. Así que los pescadores estaban lavando la red y subió a una de las barcas, sube a la barca de Pedro, y Pedro está con Jesús y Pedro está mirando a Jesús. Cómo Jesús está enseñando a la multitud. ¿En qué silla se encuentra Pedro? Pedro se encuentra en la zona VIP. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pedro se encuentra en la misma barca escuchando a Jesús, mientras que la gente está a la orilla. Y dice en los comentarios que ese lugar, cuando Jesús estaba en la orilla, se hacía toda una zona acústica donde él no necesitaba un micrófono para hablar. La gente podía escuchar desde lejos su voz. Y él podía hablar y la gente desde lejos podía escuchar las enseñanzas de Jesús cuando había hombres que estaban en su trabajo diario, en su trabajo común. Y les pide que se alejen y desde lejos empieza a enseñar a la gente la palabra de Dios. Miremos el siguiente versículo, versículo 4 y versículo 5. Versículo 4 y versículo 5. Y dice así, cuando acabó de hablar, obviamente Jesús acaba de terminar su enseñanza a la gente, Jesús ahora habla con Simón y le dijo, Simón, y quiero que notes lo que le va a decir a Simón, ¿no le va a hablar algo espiritual en este momento? Mira lo que le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí, en ese lugar, la red. Echen las redes para pescar. Ahora nota la respuesta que va a dar Simón. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón,
pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Qué interesante lo que Jesús está hablando con Simón. Jesús es conocido por ser carpintero. Un carpintero le va a dar un consejo a un pescador como Pedro, un hombre experto en la pesca, alguien que sabe que la mejor hora para la pesca, ¿cuál es? La noche. Es la mejor hora. Y por eso Pedro le dice, hey, Jesús, déjame que te aclare algo. Como si Jesús necesitara que Pedro le aclare. Le dice, te voy a aclarar algo, por si acaso. Creo que tú no sabes, le está diciendo Pedro a Jesús. Hemos pescado toda la noche. Y no sacamos pero ni un pescadito de este tamaño, nada. Eso suena como alguien frustrado, ¿no es cierto? Ahora, Pedro no es un pescador deportivo. Ustedes han visto la pesca deportiva que se practica en Estados Unidos. Cuando yo llegué por primera vez me chocó porque eso no se practica en mi país, que es la pesca deportiva. Lo atrapas y lo dejas. Y yo dije, se van los ceviches, ¿cómo es eso? No es posible. Esa es la pesca deportiva, pero Pedro, ese es su trabajo. Ese es lo que él hace para vivir. Él necesita los pescados para poder mantener su familia. Y está frustrado. Y Jesús habla con él, con un hombre frustrado, con una persona cansada. Y aún Jesús tiene la paciencia de escuchar la respuesta que Pedro le da. Te voy a aclarar algo, Dios. Si no sabes, te lo voy a aclarar, como a veces hacemos nosotros. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Qué interesante cómo Dios está tratando con Pedro en ese momento. Y Dios le está pidiendo a Pedro, le está enseñando una lección grande. Le está diciendo a Pedro, sé obediente aunque no me entiendes. Yo obedezco a Dios si entiendo a Dios, pero si no entiendo a Dios, no lo obedezco. Jesús le está pidiendo a Pedro algo que no es lógico. ¿Te has puesto a pensar? Anda a pescar de día. Anda a pescar cuando no hay nada de pesca. Los pescadores no salen. Esperan otro día, que es el mejor día para la pesca. Es algo contra la lógica. Y Pedro tiene que aprender una lección clave para su vida, que es una lección clave para tu vida y es una lección clave para nuestra vida. Obedecemos a Dios y confiamos en Él, no porque entendemos, sino porque Él es Dios. Y Pedro empieza a entender que debe obedecer y creer en ese momento. Es un día como Dios le pidió a Noé y le dijo, construye un arca. ¿Tenía lógica en ese momento? No tenía lógica. Construye un arca gigantesca porque va a venir un diluvio. ¿Qué diluvio? No hay rastro ni de nube. No hay lógica lo que me estás pidiendo. Pero gracias a que Noé obedeció y creyó, es que tú estás hoy día acá. Porque la raza humana iba a desaparecer si Noé no hubiese creído y no hubiese obedecido sin entender. Y eso es algo que el ser humano le cuesta, porque quiere entender a Dios antes de creer en Dios. Y aquí el reto que Pedro estaba teniendo es: lanza tu red. Jesús le pide que lance su red sin entender. Versículo 5, vamos a concentrarnos en lo que está. Vamos a ver el versículo anterior, por favor. Dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré la red. Voy a creer en lo que tú me dices. Voy a obedecer lo que tú me estás pidiendo y voy a echar la red. Y esa es
la meta que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Jesús pide que lances tu red. Y dices, pero pastor, ¿de qué red me está hablando? Porque a mí no me gusta la pesca. Un poquito más vas a entender de qué red estoy hablando. Jesús le pidió a Pedro que lance su red. Jesús te pide a ti y me pide a mí, lanza tu red. Lanza tu red. Vamos a seguir viendo qué pasa cuando alguien obedece y confía en Jesús, aunque no tiene sentido. Versículo 6 y versículo 7. Versículo 6 y versículo 7. Y dice así, así lo hicieron, obedecieron, creyeron. ¿Y qué pasó cuando lo hicieron? Quiero que notes esto. Recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes, ¿qué pasaba con las redes? Se les rompía por la cantidad de peces que habían atrapado. ¿Cuánto habían atrapado en toda la noche? Nada. Y ahora Jesús le dice, anda un poquito más allá y lánzalo ahí. ¿No? A todos los que les gusta la pesca le encantaría eso, ¿no? Saber el lugar exacto dónde lanzar y sacar la cantidad de peces. Eso no es algo, a la gente acá utiliza GPS para pescar, utiliza técnicas. Jesús le dice, anda allá, un carpintero le dice, anda allá, lánzala. Lleno de peces. Ahora, imagínate a los pescadores que habían estado toda la noche y no pescaron nada, estaban frustrados y de repente atrapan. Me imagino el alboroto que hubo. Un alboroto gigantesco. Hemos atrapado, empiezan a llamarse, ven para acá, ayúdame, aquí necesito fuerza para la red, los botes se están hundiendo por la cantidad de peces, los peces saltando, mirando los peces como saltan, es algo emocionante. Pon la siguiente lámina. Si yo con un pez que atrapo me emociono, y ahí no está filmado, ¿no? Yo estoy así cuando atrapo un pez, imagínense que llenaron 2 barcas de peces. Debe haber sido una emoción grande. Ya lo logramos. Como una vez cuando estábamos pescando, un pescador más allá nos dijo, salvaste el día. No, lo lograste. Y es la emoción hasta del pescador que ni te conoce, está celebrando contigo, porque es una emoción. Entonces estos hombres estaban emocionados por algo de su trabajo que habían logrado. Y tú puedes lograr cosas en tu trabajo que son buenas. Puedes lograr éxito, puedes lograr cosas y puedes estar emocionado. No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con trabajar duro. No hay nada de malo con lograr más dinero. No hay nada de malo con obtener cosas. Pero Jesús aquí les va a cambiar por lo que realmente vale la pena vivir. Jesús te pide que lances tu red. Pasa a la siguiente. Y Dios se encarga de llenarla. Lanza tu red. No tengo miedo. Yo me encargo de llenarla. No tú. El que se encargó de llenar la red de Simón, de Jacobo, de todos ellos, de los pescadores, no fueron ellos. Fue Jesús. Y eso es lo mismo que Jesús te pide a ti hoy. Lanza tu red, porque yo me encargaré de llenarla. Vamos a seguir viendo la historia, versículo 8, versículo 10. Entonces recuerda, ellos están saltando como muy contentos. Al ver esto, recuerda que están celebrando, pero como dicen los mexicanos, le cayó el 20 a Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Un pescador, un hombre fuerte, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. No hay nada de malo con celebrar tu triunfo en la vida. Nada de malo.
No hay nada de malo que los pescadores, que Pedro ahí está emocionado con toda la pesca que lograron por la bondad de Jesús. Pero hay algo más grande en la vida que tu trabajo y tus éxitos. Y eso es lo que Pedro aprende aquí. En primer lugar, Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque se da cuenta frente a quién está. Se da cuenta que Jesús es más que un maestro de la Biblia. Jesús es más que un líder de una religión. Jesús es más que una religiosidad. Jesús es el Hijo de Dios que ha nacido para ser el Señor y Salvador de tu vida. Y Pedro cae de rodillas. Siempre que cae de rodillas en la Biblia tiene que ver con adorar a alguien. Así que probablemente Pedro en ese momento reconoce quién es Jesús y lo adora. Cae de rodillas. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice Pedro? Te voy a presentar quién soy yo, le dice Pedro. Es como cuando tú te presentas ante alguien. Mi nombre es tal, soy tal. Pedro le dice, me llamo Pedro, soy un pecador. Toma conciencia de que es pecador delante de Dios. Recuerdo un día que un pastor contaba esta historia, que había un hombre que le predicó del evangelio. Y el pastor le preguntó, ¿quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Y el hombre le dijo, por supuesto, pastor. ¿Qué te parece si hacemos una oración, pero repítela con fe? Por supuesto, pastor, lo que usted diga. Entonces el pastor le dice, bueno, repite lo que voy a decir. Señor Jesús, gracias por el día de hoy, gracias por el día de hoy. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Soy un gran pecador. Y no se escuchó nada. Entonces dijo, de repente, como estaba con los ojos cerrados, dijo, de repente no me he escuchado. Soy un gran pecador. No escuchó nada. Y el pastor abrió los ojos y el hombre lo estaba mirando y le dice, pastor, está bien que soy pecador, pero ¿un gran pecador? ¿Cómo cuesta reconocer nuestro pecado delante de Dios? Soy pecador, pero como Él no. Como ellos no. O sea, somos pecadores en zona vid, no sé. Soy pecador. Le está diciendo, soy un terrible pecador. Apártate de mí. Estoy reconociendo quién soy yo. Desde aquí, desde este punto, va a comenzar una nueva vida de aventura para Pedro. Quien no reconoce su pecado, su condición de pecador, no comienza una nueva vida de aventura con Dios. La salvación llega a tu vida desde el día que reconoces que eres un gran pecador y reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y Pedro lo hizo. Pedro dio el paso de humillarse delante de Jesús y reconocerlo como su Salvador, pero no solo como su Salvador, sino también como mi Señor. Como dice Lucas, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lo reconoce como el Rey, como aquel que tiene autoridad sobre su vida. Y la vida de Pedro comienza una nueva vida. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo caíste de rodillas ante Dios y reconociste que eres un gran pecador? Y no lo estoy diciendo literalmente, puedes hacerlo cayendo de rodillas, puedes hacerlo parado, sentado, pero de corazón. Cuando alguien cae de rodillas es que reconoce profundamente su condición de pecado ante Dios. Y espero que lo hayas hecho, porque el día que lo hiciste empieza una vida de aventura que Dios quiere comenzar en tu vida. Como Pedro comenzó. Reconoció que era un gran pecador. Miremos versículos 10 y 11. Y dice, no temas, le dice Jesús a Pedro, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, hasta se olvidaron de los peces.
Aunque sea, se hubiesen llevado algunos para preparar un pescadito frito. Siguieron a Jesús. Interesante cómo comienza. Le dice, no temas. No temas. Si hay algo que impide que tú creas en que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida, es el temor. El temor domina a la gente y te hace no avanzar, te detiene, no te deja avanzar. Es como el día de hoy, ya la gente está con temor porque se habla de una nueva variante del COVID. Y ya, ¡ay! Apareció una nueva variante. Ya sabían los científicos que podía aparecer nuevas variantes. Y es bueno ser prudente, pero no vivir bajo temor. No, el temor puede venir, pero no debe quedarse, no te debe dominar, no te debe controlar. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. No temas. No dejes que el temor se quede en tu corazón y te domine. Porque tengo algo grande para ti, Pedro. Y Dios tiene algo grande para ti también, para mí también. Pero si dejas que el temor te controle, no vas a poder experimentar lo maravilloso y lo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. No temas, porque desde ahora hay algo más grande por lo que vivir. Pescador está bien, lo que tú trabajas está bien, lo que tú ganas está bien, lo que tú logres está bien, pero hay algo más grande por lo que debes vivir. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Desde ahora tu vida va a influenciar en el destino eterno de la gente. Y te voy a usar para eso. Pedro no hablaba, era un pescador. Él no tenía preparación para hablar en público. Él le gustaba, los pescadores están callados. ¿Has visto un pescador que le gusta hablar mucho? Muy raro. Los pescadores van y pescan. ¿Y te divertiste? Sí. ¿Hablaste? No. Así son los pescadores. Y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. ¿A mí? Y déjame con los pescados. Tengo algo más grande para tu vida. Jesús le dice, te voy a transformar en pescador de hombres. Voy a hacer algo grande con tu vida. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Caminaron con Jesús. Empezaron una vida nueva. Y empezaron a influenciar en el destino eterno de la gente. Quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Hubo una persona que te habló de Jesús? Esa persona que te habló de Jesús tuvo la valentía ¿de qué? De agarrar su red y lanzar su red sobre ti. Una red de amor. Es interesante porque Jesús no dice, los haré cazadores de hombres. No dice eso. Dice, los haré pescador. El pescador es paciente. Está ahí esperando el pescadito, paciente. Algunos lanzan su red, le hablan de Jesús a alguien. Ya le hablé. Pues así no atrapas ningún pescado. Ya lancé el anzuelo. Vámonos. Así no es. Se lanza, se vuelve a lanzar y tienes paciencia. Porque yo luché con Dios por 3 meses. Cuando empecé a escuchar el mensaje de Dios, yo discutí con el líder del grupo religioso, con el grupo cristiano que dirigía. Luché. Pero si no hubiese gente que tenía la paciencia de seguir con Nando y lanzándole a Nando con paciencia y amor, no estaría hoy día acá. Así que hubo alguien en tu vida que lanzó la red en ti. Y gracias a eso, gracias al amor, la valentía de esa persona, es que hoy tú estás acá. Pero ahora Dios te llama a ti. Y Dios hoy día te dice, lanza tu red. Dice, pero tengo miedo, no me van a creer. Yo me encargo de llenarla. Tú solo lánzala. A ti Dios no te dice, llena la red.
No dice eso, ¿no es cierto? Dice, lanza la red. Ten fe y lanza la red. Pongamos la siguiente lámina. Jesús te pide que lances tu red. Dios se encargará de llenarla con personas necesitadas de Dios. Dios se encargará de llenarla con personas necesitadas de Dios. Así que hoy Dios te está diciendo, hay algo más grande por qué vivir. Está bien con lo que trabajas, está bien lo que logras, pero hay algo más grande, que el día que tú estés por partir de este mundo, tú puedas voltear a tu vida y decir, valió la pena por lo que viví. Realmente valió la pena. Y no puedes voltear y decir, valió la pena todos los dólares que ahorré, toda la casa que logré, los carros que compré. Está bien, pero eso no es lo que piensa la gente que va a partir, ¿sabías? A ver, tráeme mi título de propiedad de mi carro para mirarlo antes de partir. No creo, ¿no? Realmente mi vida valió la pena por la que viví aquí en la tierra. Jesús dice, yo quiero que tu vida valga la pena. Pongámonos de pie. Estamos a las puertas de hacer algo muy grande como iglesia. Vamos a hacer una obra de teatro donde queremos predicar del amor de Dios a mucha gente. Mucha gente. Entonces, necesitamos que cada uno de ustedes, ¿qué deben hacer? Tomar su red y llenarla y traerla acá. Domingo 19 de diciembre, 5:30 de la tarde. Te vamos a facilitar. ¿Cuál es tu red? No te lleves esta porque si no Gabriel me voy a meter en problemas con Gabriel. Te vamos a entregar tarjetas de invitación y tú debes entregarlas a gente conocida y a gente desconocida. Tú lanza la red. Habla con amor, ten paciencia. Si te regresan la tarjeta, no te sientas mal. No, yo no quiero ir. No te preocupes. Lanza la red a otro lado. ¿Ok? Así que tenemos un reto. Yo el reto que les doy a cada uno de nosotros, quien está al frente y hasta todos los de atrás, que invitemos a ¿cuánto? 5 personas cada uno. Mándale la tarjeta, dale la tarjeta física. Si tus amigos son de cosa tecnológica, mándale la tarjeta virtual, mándale el QR, ¿ok? Y dile cómo obtener el ticket gratuito. Si puedes, anda por él ese día y tráelo. Nuestra meta en la vida es que nuestra vida valga la pena y podamos voltear y decir, Dios me usó para que alguien pase de la oscuridad a la luz. Oremos. Dios que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias por lo que hiciste en la vida de Pedro y en la vida de esos pescadores, que le mostraste que hay algo grande por lo que vivir en la tierra. Y Padre, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a entender que hay algo grande por lo que tú quieres que vivamos aquí en la tierra. Que realmente seamos pescadores de hombres, para que otras personas puedan escuchar de tu amor y de tu propósito para sus vidas. Pedimos todo esto, Señor, que el domingo 19 de diciembre todos nuestros invitados vengan aquí a la obra de Navidad. Pero que no solo sea eso, sino que cada día de nuestra vida vivamos lanzando la red a otros con tu amor y con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. No se olviden de recoger sus tarjetas y lleven sus tarjetas a todos sus invitados. Que tengan una linda tarde. Bendiciones.